Hola amigos, hoy tenemos algo realmente especial, el top 10 de los autos estadounidenses más caros y emblemáticos de los años 70. Y créanme, querrán ver estas maravillas en pantalla. Suscríbanse al canal ahora mismo, porque les esperan historias de coches que alguna vez fueron el sueño de millonarios y que hoy se valoran como verdaderos tesoros. Estamos muy cerca de la meta, solo necesitamos 500 suscriptores, y su apoyo es fundamental. Así que denle a suscribirse, pongan like y compartan este video con sus amigos para que más personas puedan sumergirse en la auténtica época dorada del automóvil. Ahora, pónganse cómodos, porque empezamos con el número 10, y les aseguro que los va a sorprender. Número 10. Cadillac Eldorado 1970. Lujo al borde de la fantasía. Imagina un enorme Cadillac Eldorado de 1970. Sí, literalmente se estiraba en la carretera como una limusina, pero sin trucos, era una verdadera bestia americana. Lo que inmediatamente llama la atención es su diseño. Un largo capó casi de coche de carreras, detalles cromados impresionantes, líneas suaves que lo hacen al mismo tiempo elegante y provocador. Estos coches eran como un mensaje: aquí estoy, exitoso, rico y puedo permitirme todo. Bajo el capó, un V8 poderoso, con un rugido profundo que habla por sí mismo. En los años 70, esa era una fuerza real que se sentía desde el primer toque del acelerador. Pero lo más interesante es la sensación de estatus. En aquel entonces, el Eldorado costaba una fortuna. Básicamente era un coche para la élite, para quienes querían destacar y no temían al exceso de brillo. Hoy al mirar estos autos, parecen casi fantásticos. Los coleccionistas están dispuestos a pagar aún más que en los 70, porque no es solo un coche, es un pedazo del sueño americano que ha sobrevivido décadas. Interior de cuero, madera, cromo, todo impecable, como una pieza de museo, solo que se mueve. Y sí, no cualquier sedán moderno puede ofrecer esa sensación de lujo y grandeza que el Eldorado brinda en la carretera. Lo más impresionante es que todavía circulan. Los ves en rallies de clásicos, en exposiciones, a veces incluso en las calles, y cada vez te sorprende cómo se han conservado así y al mismo tiempo lucen modernos. El Cadillac Eldorado 1970 no es solo un coche, es un símbolo de su época. Época de dinero grande, autos grandes y ambiciones grandes. Número 9. Lincoln Continental Mark III, 1971. El rey de la elegancia. Si el Cadillac Eldorado era el rey de lujo en la carretera, el Lincoln Continental Mark III es el rey de la elegancia. Parece hecho para pasear por los bulevares con la cabeza en alto, atrayendo todas las miradas. El coche es enorme, casi tan largo como un autobús de tamaño medio, pero hay una armonía refinada en él. Líneas suaves en la carrocería, capó largo, techo bajo y la parte trasera con el característico spoiler al estilo de los 70 que completa la imagen. Pero el Mark III no es solo belleza. Bajo el capó esconde un V8 de casi 365 caballos, una verdadera bestia para la época. No es un coche rápido de arrancada, pero cuando pisas el acelerador, se siente como un gigantesco rodillo que avanza suave pero con firmeza. A los estadounidenses les encantaban estos coches, ruidosos, potentes, con sensación de fuerza, y este Lincoln encajaba perfectamente. Otro detalle que hace icónico a este coche es su interior. Todo está pensado. Cuero, madera, abundante cromo, un enorme tablero de instrumentos que parece un puente entre la tecnología espacial y la mansión de un millonario. Te sientas, cierras la puerta y sientes que entras en otro mundo, donde las reglas son simples: confort, estilo y estatus. En su lanzamiento, era uno de los coches más caros de Estados Unidos. Costaba más que una casa promedio. Hoy, los coleccionistas valoran al Mark III incluso más que en su momento. Los coches que se conservan en estado perfecto alcanzan en subastas cifras que pueden sorprender a cualquier amante de los autos modernos.
Lo interesante es que todavía se pueden ver en las calles o en exposiciones de clásicos, y cada vez generan la misma pregunta. ¿Cómo puede seguir siendo tan elegante y potente después de todos estos años? El Mark III es un símbolo de una época en la que la industria automotriz estadounidense no temía fabricar coches grandes y caros, que impresionaban por su lujo y estilo. Número 8. Chevrolet Corvette Stingray C3, 1968 a 1982. El estilo deportivo de los 70. Cuando piensas en los años 70, es imposible no mencionar al Chevrolet Corvette Stingray, especialmente la generación C3. Este coche atrae la mirada al instante. Capó largo, líneas afiladas, el característico techo tipo cúpula y los famosos faros retráctiles que se abren como despertando a la vida. El Corvette era un ícono deportivo, pero al mismo tiempo mantenía un aire de lujo, demostrando que el deporte y el confort podían ir de la mano. Bajo el capó, un V8, a veces de hasta 454 pulgadas cúbicas, y el sonido de este motor literalmente atraviesa las calles, anunciando, «Estoy aquí». En los 70, esto era toda una declaración de estilo y estatus. El coche iba rápido, pero conducirlo era un arte. No solo manejas, interactúas con el vehículo, sientes cada curva, cada tirón. Para quienes balonaban la emoción al volante, el Corvette era un sueño hecho realidad. El interior no es menos impresionante. Los asientos tapizados en cuero, el tablero enfocado al conductor, cada interruptor se siente como parte de un coche vivo. Era un coche para quienes querían destacarse y al mismo tiempo disfrutar cada viaje. El precio del Corvette en su época era alto, pero justificable. Hoy los coleccionistas están dispuestos a pagar decenas de miles de dólares, y eso es decirlo suavemente. En subastas, incluso las versiones comunes de la C3 alcanzan cifras impresionantes, mientras que combinaciones de colores raras o ediciones especiales rozan precios casi fantásticos. El Stingray no es solo un deportivo, es un símbolo del sueño americano: libertad, velocidad, estilo y atención al detalle. No se ven a menudo en las calles, pero cada vez que te cruzas con un Corvette así, es imposible no sonreír. Parece que el tiempo se detuvo para él. Número 7. Pontiac Firebird Trans Am 1977, ícono de la rebeldía americana. Cuando hablamos de los años 70 y de coches emblemáticos, el Pontiac Firebird Trans Am ocupa un lugar especial. Especialmente el modelo de 1977. Parece salido de las páginas de un cómic, con su capó largo, alas musculosas y el característico logo flameante en el capó que no pasa desapercibido. Este coche no solo se conduce, se hace notar. Quien lo veía sabía, es un vehículo con carácter, con espíritu de rebeldía y libertad. Bajo el capó, un potente V8, a veces de hasta 400 HP, y su sonido imposible de confundir con otro. En los 70s, el Trans Am era el sueño de los jóvenes conductores que buscaban velocidad, adrenalina y sensación de control. Al mismo tiempo, seguía siendo relativamente accesible para su clase, y la combinación de estilo, potencia y estatus lo volvía icónico. El interior, como es habitual en un muscle car americano, es más modesto que el exterior, pero igualmente pensado. Asientos cómodos, un tablero que mantiene alerta al conductor y las palancas de cambio parecen gritar, «Tócame y siente el coche». Curiosamente, el Trans Am se convirtió en una verdadera estrella de la cultura pop. Películas, series, música. El coche era un símbolo de los 70s, de audacia e independencia. Hoy los coleccionistas pagan cifras importantes, sobre todo por versiones raras y colores especiales, como el famoso negro y dorado del Smokey and the Bandit. No es solo un coche, es un vehículo con carácter, historia y leyenda que sigue vivo. El Pontiac Firebird Trans Am 1977 sigue siendo un símbolo de una época en la que la industria automotriz americana podía crear no solo transporte, sino auténticas obras de arte sobre ruedas. Número 6. Dodge Challenger RT 1970. Bestia musculosa en la carretera. Si hablamos de muscle cars de los años 70, no podemos ignorar el Dodge Challenger RT de 1970.
Este coche literalmente grita su potencia. Capó largo, parte trasera corta, parrilla agresiva y líneas musculosas en la carrocería. Todo indica que frente a ti hay una auténtica bestia. Está en la carretera y no puedes dejar de notarlo. Es un coche creado no solo para moverse, sino para imponerse, para dominar las calles. Bajo el capó, un V8, a veces de hasta 426 pulgadas cúbicas con Hemi, y su sonido parece hacer vibrar todo a su alrededor. En los 70, este motor era el sueño de cualquier conductor. Potencia, rugido del motor, aceleración que te pega al asiento, todo crea la sensación de control absoluto y libertad. Además, Dodge logró combinar velocidad con un interior relativamente cómodo para su clase. Asientos de cuero, tablero simple pero funcional, palanca de cambios a mano, todo pensado para un verdadero placer de conducción. Es interesante cómo el Challenger se convirtió en un símbolo de la cultura muscle americana. Películas, carreras callejeras, publicidad, el coche rápidamente se volvió legendario. Los coleccionistas lo adoran, y aunque ya han pasado más de 50 años, el Dodge Challenger RT sigue siendo uno de los modelos más reconocibles de su época. En su lanzamiento, era un coche caro, pero para quienes querían destacar, el precio estaba justificado. Hoy los ejemplares originales en subastas alcanzan decenas de miles de dólares, y las versiones raras con Hemi o acabados especiales cuestan aún más. El Challenger 1970 no es solo un coche, es un símbolo de época. Audacia, fuerza, estilo y el sueño americano sobre ruedas. Mirarlo hoy te hace entender por qué estos autos se vuelven clásicos y aumentan su valor con cada año que pasa. Número 5. Plymouth Barracuda 1970, Muscle Car audaz con carácter. Al mirar un Plymouth Barracuda de 1970, es imposible apartar la vista. No es solo un coche, es una declaración atrevida en la carretera. Arcos de ruedas anchos, capó largo, parte trasera corta, parece listo para arrancar incluso estando parado. Lo que llama la atención de inmediato es el Shaker Hood, la entrada de aire en el capó que literalmente vibra con el motor. La Barracuda no intentaba ser refinada ni silenciosa, quería gritar su potencia y personalidad. Bajo el capó se escondía una verdadera bestia, un 8 cilindros, a veces con el legendario motor 426 HMI, que entregaba 425 caballos de fuerza. Imagina esto, años 70, carreteras americanas, ese motor rugiendo audible a cuadras, y tú al volante sintiendo cada detalle. Conducir la Barracuda era un placer, no una obligación. Requería respeto y atención, pero a cambio, ofrecía adrenalina y una sensación de libertad absoluta. El interior del Plymouth era simple pero funcional. Asientos con buenos soportes laterales, tablero donde cada aguja y botón están al alcance, todo pensado para el conductor. Pero lo más interesante es la sensación de leyenda que genera el propio coche. Es como si estuviera viva, necesitas interactuar con ella, o de lo contrario, no revela todo su potencial. A su lanzamiento, era un coche caro y exclusivo al alcance de pocos. Hoy los coleccionistas pagan sumas impresionantes por ejemplares bien conservados. La Barracuda 1970 se ha convertido en una rareza y un símbolo de la cultura muscle americana. Este coche encarna el espíritu de los años 70, audacia, potencia y absoluta individualidad. Incluso décadas después, al mirar una Barracuda, sientes que está lista para arrancar en cualquier momento. Es un coche no para todos, sino para quienes valoran el carácter y la leyenda sobre ruedas. Número 4. Ford Mustang Mach-1 1971, ícono deportivo de la época. Si hablamos de coches estadounidenses icónicos de los años 70, el Ford Mustang Mach-1 de 1971 ocupa un lugar especial. Este coche llama la atención de inmediato. Parte delantera agresiva, líneas musculosas de la carrocería, capó con ventilaciones y el característico alerón trasero.
El Mach 1 es la encarnación de la velocidad y la potencia, pero al mismo tiempo conserva la elegancia típica del Mustang. Cada centímetro de su carrocería transmite sensación de movimiento, incluso cuando está parado. Bajo el capó podía encontrarse una verdadera bestia, un V8 de hasta 429 pulgadas cúbicas, entregando más de 375 HP. Para los años 70, algo impresionante. El coche aceleraba como lanzado desde una catapulta, y cada viaje se convertía en un evento. Conducir el Mach 1 era un placer. La respuesta al acelerador, la reacción de la suspensión, la sensación del camino, todo hacía que la conducción fuera viva y emocionante. En 1971, este equipo de coches era el sueño de cualquier joven conductor que buscaba libertad y la emoción de un auténtico muscle car. El interior, como en la mayoría de los deportivos americanos de la época, combinaba simplicidad y funcionalidad. Asientos cómodos, tablero con grandes indicadores, palanca de cambios bien ubicada, pero lo más importante era la sensación de control y conexión con el coche. El Mach 1 estaba diseñado para que el conductor se sintiera parte del mecanismo, parte de una leyenda. En su lanzamiento tenía un precio elevado, pero justificado. Hoy el Mach 1 es uno de los modelos más buscados por coleccionistas. Las versiones raras con pintura original, paquetes especiales y motores Hemi alcanzan cifras astronómicas en subastas, y los ejemplares en perfecto estado son verdaderas joyas de cualquier colección. El Ford Mustang Mach 1 1971 no es solo un coche, es un símbolo del sueño americano, de velocidad, potencia e independencia. Más de 50 años después, sigue impresionando, y cualquiera que lo vea en la carretera entiende, frente a él hay una verdadera leyenda. Número 3. Chevrolet Chevelle SS 1970. Muscle Car que definió una época. Si hablamos de los muscle cars de los años 70, no podemos pasar por alto el Chevrolet Chevelle SS de 1970. Este coche es la encarnación de la audacia y la potencia americana. Capó largo, parte trasera corta, pasos de ruedas anchos y líneas marcadas de la carrocería dan la sensación de que el coche puede salir disparado en cualquier momento. El Chevelle SS destacaba inmediatamente en la carretera, y no solo por su aspecto. Era una verdadera bestia sobre ruedas, símbolo de una época en la que los coches se diseñaban pensando en una cosa: velocidad, potencia y carácter. Bajo el capó podía encontrarse el legendario V8 de 454 pulgadas cúbicas, entregando 450 HP. El rugido del motor que sale por los escapes literalmente hace vibrar todo a su alrededor. El coche acelera de manera instantánea, y la dirección y suspensión transmiten control total sobre esa potencia. El Chevelle SS no es para conducir con precaución. Es un coche para quienes buscan adrenalina y quieren sentir cada detalle del camino. El interior del Chevelle SS es simple pero funcional. Asientos cómodos, tablero orientado al conductor, palanca de cambios al alcance de la mano. Todo está pensado para crear una sensación de unidad con el coche. Cada viaje se convierte en un evento y cada mirada hacia el Chevelle SS genera respeto, tanto de otros conductores como de los peatones. En su lanzamiento, el Chevelle SS tenía un precio elevado, pero era una inversión en potencia y estilo. Hoy en día, estos coches son verdaderas joyas de colección. Las versiones raras con motores originales o paquetes de opciones especiales alcanzan decenas de miles de dólares. El Chevelle SS 1970 se convirtió en un símbolo de la cultura muscle car americana y sigue inspirando a los aficionados a los autos. El Chevelle SS es un coche con carácter, espíritu de libertad y potencia imposible de ignorar. Incluso décadas después, sigue siendo una leyenda, capaz de impresionar a cualquiera que valore estilo y velocidad al estilo americano. Número 2. Dodge Charger RT 1970. Potencia y audacia en estado puro. Este coche es un verdadero ícono de los muscle cars. Capó largo, pasos de rueda anchos, la parrilla característica y líneas suaves de la carrocería que hacen que el Charger sea a la vez agresivo y elegante. Parece hecho para mostrar fuerza y audacia, y cualquiera que lo vea en la carretera lo percibe al instante. Bajo el capó, el Charger RT 1970 no solo aceleraba rápido,
sino que literalmente. El interior es simple pero bien pensado. Asientos grandes con soporte, tablero cómodo, palanca de cambios al alcance del vehículo con carácter e historia que no puede ignorarse. Un coche para quienes valoraban estatus, potencia y estilo. Las versiones raras con motores y opciones originales, Alcantara 1970, es un símbolo de la cultura muscle car estadounidense, de audacia y libertad. Más de 50 años después, sigue impresionando y cada vez. Número 1. Chevrolet Camaro Z28 1970, la cúspide de los muscle cars estadounidenses. Si hablamos del punto máximo de los muscle cars estadounidenses de los años 70, no se puede dejar de poner al Chevrolet Camaro Z28 de 1970 en primer lugar. Este coche atrae la mirada de inmediato, diseño agresivo pero elegante, capó largo con las icónicas franjas, pasos de rueda anchos y la parte trasera que parece lista para arrancar en cualquier momento. El Camaro Z28 es un símbolo de velocidad, audacia y estilo, y cualquiera que lo vea entiende que frente a él no hay solo un auto, sino una leyenda. Bajo el capó se encuentra el mítico V8 de 302 pulgadas cúbicas, diseñado especialmente para la serie de carreras SCCA, con una potencia destacable y una respuesta sobresaliente. El coche no solo acelera, cobra vida en la carretera, como si cada detalle estuviera pensado para el máximo disfrute al volante. Conducir un Camaro Z28 es un placer. La respuesta del acelerador, la dirección, la suspensión, todo está perfectamente coordinado, y parece que el coche piensa junto con el conductor. Para quienes valoran la velocidad y el control, es el auto ideal. El interior no está sobrecargado de detalles, asientos funcionales, tablero con indicadores claros, palanca de cambios al alcance de la mano, todo pensado para el conductor. El Camaro fue creado para ofrecer emociones, no solo para transportar pasajeros. Cada momento al volante se convierte en un evento. En su lanzamiento, el Z28 era un coche caro, accesible solo para verdaderos entusiastas. Hoy en día, los coleccionistas están dispuestos a pagar decenas e incluso cientos de miles de dólares por ejemplares originales. Las versiones especialmente valiosas, con opciones raras y colores únicos, son verdaderos tesoros de la historia automotriz. El Chevrolet Camaro Z28 1970, la cúspide de los muscle cars, velocidad, estilo, leyenda y absoluta individualidad. Más de 50 años después, sigue impresionando e inspirando, demostrando que los autos estadounidenses de los años 70 no eran solo vehículos, sino auténticas obras de arte sobre ruedas.